¿Qué rollo? Te van a avisar, Lina. Te van a avisar. Zaigesun todo mundo. Ok. Bueno. Pues empezamos. Muy buenas noches, bienvenidos todos a esta sesión maravillosa que tendremos el día de hoy con unas estupendas panelistas. Quiero agradecer a toda la gente que está conectada en nuestras plataformas de Facebook y de Zoom y recordarles que la plática queda grabada en estas plataformas y en YouTube de la Keile y en YouTube de la Sinagoga Histórica Justo Sierra también. También les recuerdo que si tienen preguntas podrán hacerlas tanto en el chat y preguntas y respuestas de Zoom o en Facebook, y al final de la plática, con mucho gusto, vamos a leerlas para que la gente que está aquí con nosotros, las expertas, nos den las respuestas. Empezamos de una vez. Quiero presentarles a nuestra moderadora, que es Mónica, y ella a su vez presentará a todas las demás. Bienvenidos todos, muchas gracias. Gracias, Anita y la Keile, gracias a Vania de la Sinagoga Histórica. Hoy es una nueva noche de museos virtual en la que la Sinagoga Histórica Justo Sierra, la Keile y la editorial Libros del Marqués tenemos el honor de presentar el libro Del Shtetl a la Ciudad de los Palacios. Este nombre del libro encierra en su nombre dos de mis grandes pasiones, que son la vida judía y el centro histórico. Por eso cuando Nati me dijo que estaba haciendo este libro con su hermana Meme, le dije, cuando esté, me encantaría que lo presentemos en la sinagoga. Hoy estamos aquí, aunque no estamos aquí, pero pues a mí me encanta jugar con el título. Si bien la ciudad de los palacios se refiere a la antigua Ciudad de México, hubo en ella un barrio que habitaron los inmigrantes en el que hubo un palacio del Yiddish, que era la sinagoga Nidhe Israel, la que hoy nos acoge de alguna manera. Por eso nos emociona presentar este libro hoy. Y vamos a iniciar esta presentación con el honor de tener con nosotros a Margot Glantz, a quien yo puedo decir que considero mi amiga. Ella es un personaje importante por sí misma, es escritora, intelectual, no necesita presentación, pero además es hija de un intelectual judeo-mexicano llamado Jacobo o Yankel Glantz, a quien homenajeamos en este libro y quien aparece con dos fragmentos de poemas por su importancia en la integración de la cultura traída del shtetl, digamos, no el shtetl nada más como aldea o pueblito, sino también ciudades, pueblos, aldeas de Europa Oriental, de donde emigraron los judíos ashkenazim a este gran país, donde quedaron mezclados sabores, colores, olores, música, literatura, cultura. Él nació en 1902, llegó en 1925 de Ucrania y aquí participó activamente en la fundación de muchas publicaciones en Yiddish y realizó estudios en literatura y antropología. Fue también pintor y escultor y dirigió una icónica galería en la zona rosa y el famoso Café Carmel, donde se dieron cita intelectuales, tanto judíos como no judíos, y fue amigo de Diego Rivera, quien lo usó como modelo para un mural, porque como lo van a ver en una foto próximamente, tenía un parecido con Trotsky. En este libro hay un capítulo que se llama Lo que nos legaron nuestros maestros. Ahí aparecen autores clásicos de la literatura yiddish como Mendel Moiher Sporim, como Sholem Aleichem, Itzhok Leibush Pérez, y hay dos inmigrantes que llegaron a México, que son Itzhok Berliner y Jacob Glantz. Desde hace muchos años que estudio la presencia de los judíos en México y no creo que haya un nombre que aparezca más, y es el de Jacobo Glantz, Margot, el de tu papá. O sea, estaba en todo. Sabemos que participó en muchísimas instituciones, pero aquí, aprovechando tu presencia, nos gustaría mucho escuchar de tu parte, pues,
algo que nos quieras compartir de cómo recuerdas tú a tu padre, quizás más como padre que como escritor, alguna semblanza más íntima que nos quieras compartir. Muchas gracias, Mónica, y muchas felicidades a Nati y a Noemi Burbich y a todas las compañeras que están aquí escuchando. Y de antemano me disculpo porque no voy a poder, desgraciadamente, oírlas a todas, porque tengo un Zoom a las 7:30 y tengo que estar a las 7:25 ahí, así que perdónenme. Bueno, mi padre, pues era mi padre, y lo recuerdo como un ser muy cariñoso, muy medio bohemio, ¿no? Recuerdo de muy jovencita, de muy niña, mejor dicho, acompañarlo a Tepito a comprar zapatos porque teníamos una zapatería y a caminar por las calles de Tepito tenebrosas y que de repente dijera alguien, ahí va Trotsky con su hija, porque mi papá se parecía a Trotsky y acababan de matarlo. Entonces, yo había tenido pues una cosa muy fea. También en 39 hubo un intento de linchamiento de mi padre porque era una figura muy típicamente judía, usaba una piochita, anteojos, un bastón, era bastante jorobadito, bueno, jorobado no, pero bastante encorvado como yo, y y bueno, era una figura muy particular, y la primera figura a la que atacaron los camisas dorados en 1939 fue mi padre y estuvo a punto de ser linchado. Yo recuerdo que tenía 9 años, mi padre regresó con mi madre a la casa después de una noche trágica y que la casa empezó a llenarse de amigos y gente de la comunidad asustadísima porque no solo habían tratado de matar a mi padre, sino a varios judíos de esa zona. Mi padre y mi madre tenían una boutique de sombreros y guantes que se llamaba Lisette el 16 de septiembre y había varios negocios judíos en esa zona. Entonces, mi papá, afortunadamente, pasó el hermano de Siqueiros, que era un hombrón gigantesco, amigo de mi papá. También Siqueiros fue amigo de mi papá. Y lo salvó, lo metió, porque estaba en la vía del tren, estaban a punto de lincharlo. Logró meterlo a la boutique, cerrar la cortina que era de hierro, y sin embargo recibió una cantidad de pedradas. Cuando llegó a la casa tenía la frente llena de sangre. Entonces yo me acuerdo que a mí me asustó profundamente eso. Y luego cuando 2 años después caminaba yo por las calles y me decían, ahí va Trotsky, su hija, pues mi papá era para mí una figura maravillosamente cercana, entrañable, extraordinaria, porque era muy cariñoso, yo era su hija preferida, desgraciadamente, afortunadamente, y también porque pues estaba la muerte presente y la presencia de algo que sería terrible para mí y para todos los judíos, la idea del nazismo y los campos de concentración. Es decir, que mi papá fue como una especie de preámbulo al exterminio en México, que afortunadamente en México no tuvimos que enfrentarnos como los judíos de los Shtetl, que fueron aniquilados a los campos de concentración y al nazismo, ¿no? Entonces, digamos, luego me acuerdo de mi padre que constantemente estaba con otros intelectuales, tanto judíos como mexicanos. Se iba con mi madre a un café que se llamaba El Principal, donde se reunían Paz, Villaurrutia, Novo, etcétera. Y mi papá era amigo de todos ellos, ¿no? Y muy amigo también, como dijiste tú, de Diego Rivera, que le decía constantemente a mi papá, cada vez te pareces más a aquel, porque ustedes recuerdan que Diego Rivera trajo a Trotsky a México, aunque luego se arrepintió. Pero al principio fue amigo de Trotsky y mi papá se parecía a Trotsky. En fin, son los recuerdos que yo tengo de acompañar a mi papá en numerosísimas reuniones donde mi papá era el, 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 el keynote speaker, si podemos decir, y al mismo tiempo la, la, la difícil vida que vivimos de niñas con mis hermanas
que mi padre como poeta y como muy bohemio, era, no era capaz de ganar mucho dinero. Y siempre tuvimos muchos problemas económicos y yo recuerdo constantemente acompañar a mi papá a hacer cosas que eran bastante desagradables porque necesitábamos conseguir dinero, ¿no? Sí. Bueno, me acuerdo de mi papá también como poeta, que le leía a mi mamá los poemas. Mi mamá se entusiasmaba muchísimo de oírlo leer los poemas. También me acuerdo que en casa solían venir numerosas figuras del mundo yiddish, de Canadá, de Israel, de Estados Unidos, de Argentina, ¿no? Y que comían en mi casa, había reuniones en donde se hablaba siempre en yiddish, idioma que yo no entendía, porque mi papá, siendo un poeta yiddish, nunca me enseñó yiddish. Cosa rarísima, ¿no? Así que me dio mucho gusto que ustedes, las felicito por su libro y que me hicieran el gran favor, el gran honor de incluir dos poemas de mi padre en español, que yo conocía los poemas en español porque en yiddish no los entiendo, cosa que me parece verdaderamente lamentable, pero así es, así es. Sí. ¿Y tú recuerdas, por ejemplo, a Berliner? ¿Tú lo conociste a Diego Rivera? O sea, de esas tertulias que había en tu casa, ¿a qué personajes recuerdas como niña? Bueno, en mi casa venían sobre todo judíos, ¿no? De la comunidad, muchos judíos de la comunidad mexicana y muchos judíos que venían de fuera de México, porque mi papá colaboraba en periódicos de Yiddish en Estados Unidos, era amigo de Levi, de Opatoshu, etcétera. Bueno, recuerdo que también vinieron a México Levi y Opatoshu, y que como eran muy amigos de mis papás, también muy seguido a Berliner. A Berliner lo conocí muchísimo, porque tanto mi papá como Berliner teníamos zapaterías en la calle, en la calzada México-Tacuba. Berliner y mi papá les iba de la patada. Y había otros judíos que tenían zapaterías en esa zona, por ejemplo, los Königsberg, que les iba pero maravillosamente bien. Había una zapatería de los Bialostowski que les iba extraordinariamente bien, pero a mí me iba siempre de la patada porque además tenía que estar cuidando la zapatería a muchas horas y tener que atender a los clientes en la zapatería. Muchas veces no iba yo a la escuela porque tenía que trabajar en la zapatería o cuidar a mis hermanas. Fui una niña con bastante víctima, de lo cual no me arrepiento. Pero en fin, me acuerdo mucho de las reuniones en mi casa, de la, del calor, la maravillosa relación con mi padre, de la cual estoy muy orgullosa. Y bueno, a Berliner y también a Glikovsky, con quien mi padre y Berliner hicieron un periódico muy importante, Drei Weg. Mi papá colaboró muchísimo en Der Stimme, en Der Weg, etcétera. Mi papá siempre daba conferencias en todas partes. Recuerdo que yo iba a, a, este, a vacaciones con el colegio israelita, aunque yo no estaba en el colegio israelita porque vivíamos en zonas en donde no llegaban los camiones del colegio israelita. Y mi papá era el gran speaker, el gran locutor, el gran orador. Yo no entendía ni madres y me acuerdo que me ponía yo saliva en los párpados para no dormirme en las conferencias, lo cual no dice mucho de mí y mucho de mi padre, ¿no? En fin, es decir, recuerdo también que acompañaba yo a mi padre muy seguido, todos los domingos, porque tenía abono, a Bellas Artes, oíamos los conciertos de Carlos Chávez y tuve la suerte de ver allí a Diego Rivera con María Félix y a muchos intelectuales mexicanos que iban a los conciertos y que mi padre me presentaba, ¿no? Me acuerdo en un palco que era el palco presidencial, en el que estaba Diego Rivera vestido con un overol, porque venía de pintar un fresco, y María Félix con un vestido blanco de seda y con un collar de diamantes. Así que son recuerdos muy lindos, ¿no? Pero al mismo tiempo muy perturbadores, porque tuvimos muchos problemas económicos en la infancia, muchos cambios, porque mis padres nunca acababan de asentarse en un lugar y nos mudábamos de una casa a otra, recorríamos
la Merced, la Lagunilla, la Colonia Guerrero, Huatzecuauhtemotzin, de repente la Condesa, de repente, en fin, andamos por toda la ciudad, a veces estábamos 3 meses en una casa y yo no tenía tiempo nunca de hacerme amigos en la escuela, hasta que por fin en 1941 me mandaron al colegio israelita, donde había una cantidad enorme de gente con la que luego me llevé muy bien, como por ejemplo Max Shane y Rosita Corman, muy amigos, muy queridos míos, Liva Berman y otros más, Celia Pomerantz, etcétera, que todos habían estado en el colegio israelita, en el Yiddish Schule, desde los 6 años o desde los 5, en el kinder. Y yo no sabía ni yiddish, ni hebreo, ni conocía yo a ninguna de esa gente, y era yo como la extraña, absolutamente la extraña. Fueron 2 años muy difíciles para mí, porque estaba yo como extraterrestre en un mundo en donde toda la gente se conocía. Qué Y todo difícil. eso porque mis padres habían tenido siempre dificultades económicas para sobrevivir, y nosotras también tuvimos que sobrevivir junto con ellos. Qué Lo mismo me difícil. pasaba en Ritter. Mira, por el tema del tiempo de que te tienes que ir, quisiera presentar a Rebe Mareina porque ella nos va a leer 2 fragmentos de poemas escritos en yiddish por tu padre y quiero que tú los escuches. Uno se llama En un parque de México de 1928, apenas 3 años después de llegar, y en ese poema se siente la nostalgia todavía de Ucrania, todavía un desarraigo entre de allá y de acá. O sea, es como estar en el ínterin entre el desarraigo y el nuevo arraigo, pero luego escribe México y ahí ya se ve un arraigo. Entonces, Margo, mil gracias por compartirnos esto y quiero que escuches este poema a cargo de Rebe Mareina. Por favor, te paso la palabra, Rebe. In mexikanischen Park. In Großkeit vom Park von Mexikaner spielt mein Kind sich, mein Einjähriges, und es Stift, in dem es Freude trifft. Nur ich kann dir nicht was singen, nicht was schreiben. Land, du Fremde, Land von Sturm, die geschlagsen. Ich will in wilder Tropischkeit in deiner nicht verbleiben. Und auf großen Deine bin ich nicht gewachsen. En un parque de México, 1928. Entre verdores de un parque de México, juega traviesa mi pequeña de tan solo 1 año. Su alegría es inmensa. Me recuerda ciertamente el gozo del árbol al contacto con el rocío. No logro cantarte ni descubrirte, tierra extraña, tierra de tumultuosas tempestades. No habré de sumergirme en tu trópico salvaje. Ajeno soy al verdor de tu hierba. Por pintores divinos fueron dibujados, con pigmentos de maravillas que bastaría ver para morir. He venido a vivir, a beber insaciable tu belleza, a contarlo en yiddish en mi poema. Muy bello, gracias. Gracias, Rebe. Muchísimas gracias, Margo. Un honor tenerte Muy aquí. amable. Bye. Muchas felicidades y perdónenme que no me quede más tiempo. Discúlpenme. Chao. Gracias a ti. Bueno, ahora Claudia, adelante. Bueno, es muy emocionante, me parece, este momento de conocer algunos de los momentos más enternecedores, interesantes, fructíferos del encuentro entre intelectuales que venían de Europa del Este y México. Me parece que lo que nos acaba de describir Margo desde un punto de vista anecdótico, pues habla mucho de lo que fue
migrar, en este caso desde el punto de vista de una hija. Y ahora vamos a escuchar hablar a Feige Linder, que es nieta del otro intelectual que se mencionó varias veces, que es intelectual y poeta Itzhak Berliner. Itzhak Berliner, nos quedó claro, era de ese grupo de gente de izquierda, amigo también de Diego Rivera, muy amigo de Diego Rivera. Él, cuentan que llegó y vendía estampitas de santos, que Feige seguramente me podrá corregir si algo de la biografía que tengo aquí no es preciso, pero cuentan eso. Cuentan también que para poder estar en contacto con la gente, para poder sentirse que era parte del México que él veía, se dejó crecer un bigote para como camuflarse un poco. Y en el libro se introdujeron fragmentos de uno de sus poemas que muestra muy bien lo que a él le interesaba. Si bien el libro que él escribió con ilustraciones de Diego Rivera se llama La ciudad de los palacios, la mirada que él pone, él utiliza los palacios como contraste de lo dolorosa que era la vida del día a día que él veía en las calles de la ciudad. Mostré ahorita un poco, esta es una versión en inglés que encontré del libro. El libro se escribió en Yiddish, fue un proyecto en conjunto entre Itzhak Berliner y Diego Rivera. Tiene 12 ilustraciones de Diego Rivera. A mí me gusta ver si se ve bien mostrar esta, que es la ciudad con la mirada del poeta y del pintor. Se ven ahí las ventanas, se ve el hacinamiento. Y bueno, dicho esto, dejo la palabra a Feige, que es Hazanit, esto es que durante muchos años cantaba en el templo, en uno de los templos, si no es que el templo más liberal de México, donde esta tarea se le permitía a una mujer. En los templos más tradicionales no se permite, y entonces es un honor y es muy emocionante tener aquí a Feige para que tome la palabra. Feige, estás en mute. Decía yo, gracias Claudia, que es un honor y un gusto estar con ustedes aquí. Primeramente quiero felicitar a Nati y a Meme por esta gran idea y agradecer el haber honrado a mi abuelo, el ser parte de este libro. Como dijo Claudia, yo soy Feige Linder, nieta de Itzhak Berliner, de quien me siento muy orgullosa. El nombre de mi abuelo empezó a sonar fuerte como un gran precursor del Yiddish, desde que llegó de Loch, Polonia, a México, país que lo recibió con los brazos abiertos. Un México al que amó plasmando en la palabra escrita, a través de su libro Stadt zum Palatzen, la ciudad de los palacios, a sus calles y su gente, a los boleritos que con su lustre se ganaban la vida en las esquinas, a un majestuoso Teotihuacán, a un Popocatépetl, y a ese gran parque nacional, el Desierto de los Leones, entre otros muchos poemas. Digno de mencionar es la amistad que mi abuelo mantuvo con Diego Rivera, quien reflejó su arte en este libro. Abrazó el arte de mi abuelo, así como mi abuelo abrazó el arte de Diego, quedando así representada su amistad, compartiendo tintas en ilustraciones y poemas que honraron a México. Ahora voy a tratar de declamar uno de los poemas dedicado precisamente a los boleritos. Boleritos en las esquinas que portan gorras cual coronas que les cubren las orejas, con las orillas dobladas hacia arriba y cortadas en zigzag. Enfundados en ropa sucia, en las soleadas avenidas de la ciudad, lustran sin tregua zapatos ajenos hasta hacerlos brillar. Sus propios pies semidesnudos muestran sus dedos cual morenos sabanos, asomándose de sus zapatos rotos. Boleritos en las esquinas, estatuas aztecas de piedra, descansan sobre las paredes de la ciudad, en empedradas y brillantes calles, sus brazos cobrizos cruzados sobre sus rodillas en flexión. Boleritos de barro amasados, su casa, los muros de las esquinas de la gran ciudad.
Muchas gracias, Feige. Quisiera continuar con este comentario. El nombre de este libro es muy sugerente y nos pone a pensar. Si se llama Del Shtetl a la ciudad de los palacios, que es el nombre del libro de Itzhak Berliner, ¿qué fue lo que trajeron de allá para acá? Los inmigrantes que llegaron de Europa Oriental hace 100 años podían traer muy poco. Casi no traían nada, algún cambio de ropa, si tenían así como un tesoro familiar, algún candelabro, a lo mejor el samovar para hacer el té, una olla, pero realmente no podían traer casi objetos. Pero de lo que se trata en este libro es de algo intangible, de esas cosas que sí se pueden llevar de un lugar al otro, que tiene que ver con la lengua, que tiene que ver con la cultura. Sabemos, por ejemplo, que los judíos expulsados de España, pues lo único que pudieron llevar consigo y que sigue vigente. Ay, apaguen sus micrófonos, por favor. Lo que trajeron, lo que fueron llevando de tierra a tierra los expulsados de España fueron sus poemas, sus refranes, sus consejas, sus cantos, su lengua. En el caso del Ashkenazí, fue lo mismo. El Yiddish fue ese tesoro, ese bien que trajeron con ellos. Y las autoras de este libro muy pronto nos van a mostrar un poco de todo el acervo riquísimo que trajeron estos pues inmigrantes. Y antes de entrar al contenido con sus autoras, Nati Ocon, quisiera preguntarte, para los que no están familiarizados y para los que creemos que sí lo estamos, ¿nos puedes decir brevemente qué es el Yiddish y sobre todo qué es el Yiddishkeit? Porque el Yiddishkeit es un término que engloba muchas cosas. Nati, por favor. Bueno, buenas noches, muy agradecidos con todos, con todas las que se están ayudando a presentar. Gracias, Mónica, para nosotros es un orgullo estar con ustedes en Justo Sierra, aunque sea de forma efímera. No me veo yo, ¿sí se ve? ¿Sí me estás viendo? Bueno, ok, perfecto. Mira, el Yiddish es una lengua, obviamente, pero para un pueblo como el pueblo judío que se encontraba en Europa Oriental, el Yiddish era más que un idioma. El Yiddish era un hogar. Ellos consideraban al Yiddish como parte de un hogar que podían llevar a cualquier lugar donde se iban. Del Shtetl los corrieron en una época, fueron a una ciudad más grande, ¿y qué llevaban? Pues llevaban el Yiddish, esa lengua. Una lengua que surgió hace 1000 años, que fue una lengua de fusión, que se fusionaron idiomas que los mismos judíos hablaban en diferentes lugares donde se encontraban, pero el Yiddish se fue encerrando en sí mismo, se fue encerrando y fue tomando de muchas lenguas, pero cerrado para el judaísmo nada más, para el judaísmo ashkenazí. Y eso fue lo que trajeron a México, esa lengua. México fue un lugar muy especial. Como tú dices, llegaron hace 100 años, en los 20 del siglo pasado. Pero a diferencia de otros lugares como por ejemplo Costa Rica, que pueblos completos se mudaban a determinado país, a México llegaron los remanentes de los que no pudieron entrar a Estados Unidos y entonces venían de todo el enorme imperio zarista o de ya después de la Primera Guerra Mundial de los países como Polonia o Lituania recién independizados, venían de diferentes países, de Lituania, de Polonia, de Ucrania, de Rusia. Pero de esos enormes países, bueno, Lituania no, pero de muchos enormes países, venían de diferentes ciudades, venían de diferentes aldeas, y cuando llegaron a México, lo único que los hermanó, los unificó, fue el Yiddish. Cuentas, tú sabes muy bien, lo han narrado tus entrevistados, que la gente, los judíos que llegaban a México iban caminando por el Zócalo, iban caminando por la Alameda, buscando a alguien que vistiera como judío o alguien que hablara Yiddish, y eso los fue reuniendo. Y la lengua no nada más es el hablar, la lengua es más que eso, la lengua es cultura, la lengua es poesía, la lengua es
toda esa añoranza por lo que dejaron. Y el Yiddish fue muy importante para estos judíos que llegaron a México en los 20. Inmediatamente, ya para el 1924, ya había una escuela donde estudiaban Yiddish. Había periódicos que se publicaban, revistas y, como repito cada vez, lo más maravilloso, teatro. Fundaron un teatro en los 30, donde con todos los problemas que había para los que vivían en México y tenían un teatro en español que era muy problemático, ellos de alguna manera rentaban diferentes teatros y después de la función ellos también actuaban en Yiddish. O sea, la vida de ellos fue completamente en Yiddish. El Yiddish que era su lengua, su patria y su hogar, como decían muchos de los escritores. Ok, muchísimas gracias. No, y además sabemos que en el centro histórico, que en la ex ciudad de los Palacios, aunque esos monumentos siguen ahí, ¿no? Con otra vocación, pues se plasmaron en las paredes muchas palabras en Yiddish y muchos sentimientos. Y lo que dices del teatro me parece fascinante, y en algún otro momento vamos a escuchar a Nati una conferencia solamente para oír sobre lo que fue el teatro Yiddish en México, que es fascinante. Pero ahora me gustaría, bueno, el Yiddishkeit, o sea, ya dijiste lo que es el Yiddishkeit, porque yo creo que también enmarca cuestiones gastronómicas, o sea, inclusive formas de pensar y de sentir. El Yiddishkeit, bueno, la palabra Yiddishkeit viene del Yiddish, pero Yiddish no de la lengua. Yiddish es judío, es la traducción literal. Entonces, Yiddishkeit es lo judío, pero lo judío para el judío ashkenazí porque incluye esa letra. Entonces, Yiddishkeit es todo lo que trajeron esa lengua, toda la cultura. Yiddishkeit es una cultura que como Lina dijo la vez pasada, el amor por ayudar al prójimo es Yiddishkeit. El teatro Yiddish es Yiddishkeit, el amor por tu lengua, el amor por tus amigos, todo eso es una forma de vida. Yo digo es una forma de vida y una cultura, lo que es Yiddishkeit. Gracias. Bueno, Claudia, tenemos también preguntas para la otra coautora de este libro. No se te oye. Está silencioso. Nati, como sabemos, es una especialista en muchos temas de historia y de historia judía y de historia ashkenazi y judía en México. Noemí es médica, cirujana, psicoanalista, y en este caso, que es una de las coautoras del libro, y es una de sus labores principales, a mi juicio, porque estuvo metida en el proceso desde mucho antes de que el libro existiera, recopilando todo el contenido del libro, que son chistes, proverbios, canciones, cuentos. Me parece que uno de los grandes aciertos de Noemí fue la traducción del humor, ya nos lo mostrará. ¿Cómo se llama? Porque no es fácil. Si bien a veces no es fácil traducir en general una lengua, una historia, un ensayo, que el humor viaje de esos Städtlach o pequeñas aldeas de todo el Imperio zarista y de Alemania y de Viena y de todos lados a México, al México contemporáneo, en el español contemporáneo, me parece una proeza. Y bueno, con esto y nada más le dejo la palabra a Noemí para que nos hable de su experiencia en el libro. Bueno, gracias Claudia, gracias a todos los presentes. Pues sí, para mí fue un gran privilegio haber leído en el texto original, y eso lo plasmamos en lo que nos enseñaron nuestros maestros. Fue un gran privilegio haber leído a Sholem Aleichem, a Pérez, a Bialik, a Mendeley Moikersforim en el idioma original. Y cuando empezamos a darnos cuenta por un ataque de nostalgia que tuvo Nati, y a ella se le ocurrió recuperar
antes de que se pierda toda esta cultura, nos dimos cuenta que quizá ya mucha gente no lo va a poder leer en el idioma original. Yo no sé ruso y leí Dostoyevsky, pero me imagino que leer en el idioma original siempre tiene un extra y quizá nunca lo aprecié tanto como ahora, haber sentido que tuvimos y tenemos el gran privilegio. Pero para aquellos que no han tenido el gran privilegio, nos dimos a la tarea de traducir como los poemas o utilizar ya algunos traducidos, y hubo algunos que estaban traducidos, hubo unos que tradujimos, pero finalmente es muy difícil traducir de una manera literal lo que está escrito entre líneas y dar la idea del tesoro que está profundamente en una frase, en una oración. Entonces, sí, hay una gran conciencia de que no queremos que se pierda, y ojalá que la gente que lo lee en español pueda tener también el privilegio de leer a nuestros clásicos, de oír el humor judío, aunque sea en español. Entre la gente que ha empezado a leer el libro, fue muy chistoso porque una amiga me habló y me dijo, me estaba leyendo el libro y de repente me di cuenta que era en español y que no estaba yo leyendo en yiddish, pensé que lo estaba leyendo. Ya con eso me doy por bien pagada, Claudia. Muchas gracias, Claudia. Y vamos a darles una probadita de lo que recopilamos, que fue a gusto personal y a criterio propio, porque se podría inundar el Zócalo en una feria de libros que nací, porque hay muchísimo material que quedó fuera, y bueno, ya será trabajo de otras personas recuperar eso. Muchas gracias, Claudia. ¿A ti? Quisiera pedirle a Alejandro, Claudia, hola, pedirle a Alejandro que ponga ahora sí el PowerPoint, por favor, Alejandro. Gracias. Alejandro, se tapa con nosotras, se tapa ¿nos podrías a nosotros, las fotos de nosotras hacer más pequeñitas, por favor? Muchas gracias. Ahora sí quisiera yo hablar, por favor, Alejandro. Nati, tú puedes hablar, te estamos viendo. Perfecto, ok. Te estamos viendo. Sí, gracias. ¿Están viendo también el PowerPoint? Sí, nada más que estás un poquito bajita de volumen. Bueno, Alejandro, ¿puedes subir el volumen, por favor? Bueno, cuentos, narraciones y parábolas de nuestra tradición oral y escrita. En este trabajo, lo que nosotros tratamos es de recuperar la tradición oral. Nos reunimos con familiares, con amigos, con gente que recordara alguna canción, algún chiste, alguna
anécdota, algún cuento. ¿Y por qué? Porque de ahí venía la riqueza. Eso es lo que nosotros queríamos. ¿Qué trajeron de ese shtetl a la ciudad de los palacios estos judíos? La historia oral tiene el propósito de difundir conocimientos y experiencias a nuevas generaciones. Se manifiesta a través de cantos populares, cuentos, mitos, leyendas y poesía. La tradición oral tiene dos fundamentos: la identidad cultural y la memoria colectiva. A México llegaron, sobre todo, y es muy curioso, cuentos sobre rabinos, sobre sabios, sobre el ingenio popular, sobre la mística. Nos encontramos con el mismo chiste repetido, no digo que con otro final, pero con otro principio. O sea, fue una labor de unir varios cuentos y encontrar cuál era el que más nos gustaba para compartir, porque la riqueza es, como dijo Meme, es enorme. Alejandro, el que sigue, por favor. Bueno, los cuentos y las narraciones, les escogí 3 cuentos de rabinos, que son las que me gustaron mucho. Los rabinos en el shtetl, me imagino que para la gente religiosa en México también, pero eran una figura muy importante. Eran sabios, eran inteligentes, eran los consejeros, eran los que, digamos, de alguna manera determinaban el actuar de mucha gente, ¿no? Llega con un rabino una pareja que tiene muchos problemas y no saben qué hacer y van con el rabino para que los ayude. El rabino hace pasar a la señora, la escucha y le dice: tiene usted toda la razón, señora. Sale la señora entre el marido y lo escucha, todas las quejas sobre la señora, y le dice: tiene usted toda la razón. Después de eso, se van a su casa. La esposa, que estaba escuchando detrás de la puerta, dice: pero oíste al marido, dijiste que tenía razón. Oíste a la esposa, dijiste que tenía razón. ¿Qué pasa? ¿Por qué? El rabino se queda mirando fijamente a su esposa y le dice: ¿sabes qué? Tú también tienes razón. Este cuento de rabino es el que más se repetía, probablemente porque ¿cómo se llama? El violinista en el tejado, aparece ese chiste probablemente, pero se repitió muchas veces. Otro de los cuentos que a mí me gusta mucho es de un rabino talmudista especialista en hacer grandes estudios. Tenía un alumno que constantemente le decía sus propias maneras de pensar y sus interpretaciones sobre el Talmud. Y una y otra vez le venía, y además esas interpretaciones eran pues realmente muy insípidas, nada valiosas. Y un día se desespera el maestro rabino talmudista y le dice: lástima que no viviste en la época del Rambam. El estudiante muy emocionado le dice: ay, rabino, gracias. ¿Y por qué me dice usted eso? ¿Qué son tan sabios mis pensamientos? Dice: no, dice, lo que pasa es que si hubieras vivido en el tiempo del Rambam, lo hubieras molestado a él con tus tonterías y no a mí. Y así hay muchos cuentos de rabinos. Ustedes podrán leer en el libro y ver algunos cuentos más. Ay. Meme. Micrófono. Meme, micrófono. Micrófono. Perdón. Voy a empezar a hablar sobre el humor ashkenazí y les voy a contar que el humor ashkenazí es un poquito diferente al humor en general y al humor judío en general también. Se puede decir que el humor ashkenazí nació en Europa Oriental
y para algunos dicen que coincide con el hasidismo, en que hubo un paralelismo en buscar la alegría, el baile, el canto y el humor. Y finalmente, todavía no, Nati, el pasado, esta caricatura la elegí para que entendamos que el humor ashkenazí es en aquel en el cual podemos reconocer al judío por sus preocupaciones, personajes, definiciones, valores, expresiones o símbolos. La caricatura dice que ya que viene Pesach, ¿cuál es el mejor lugar para esconder en Pesach el afikoimen? Pues el mejor lugar es en la papada de la bobe. La que sigue ahora sí, Nati. Bueno, esta presentación se las vamos a dedicar a nuestros nietos, igual como le dedicamos el libro a nuestros nietos, y parte del gusto de haber hecho el libro es que ahora nuestros nietos ya también manejan un poquito del lenguaje, de los chistes y de los personajes. La historia de los Jajomim de Helem o de los Naronim de Helem es de un pequeño poblado al este de Polonia, cerca de Ucrania, en donde los personajes de Helem fueron estigmatizados como poco inteligentes, en otras palabras, como tontos o ingenuos, testarudos, etc. Vamos a ver un pequeño video de los personajes de Helem y después vamos a pasar a otro tipo de humor ashkenazí y posteriormente vamos a escuchar a Lina Zung en vivo y a todo color. Adelante, Nati. Los ciudadanos de Helem se estaban multiplicando y su ciudad ya quedaba muy chica para la cantidad de habitantes que había. Entonces, entre todos llegaron a la conclusión que deberían de empujar la montaña más cercana al pueblo. Después de horas y horas de empujar, decidieron dejar atrás sus chamarras y tirarlas al piso porque estaban muy sudados y acalorados. Luego llegó un ladrón y se robó todas las chamarras de todos los que estaban empujando. Otras 2 horas de empujar, y después de otras 2 horas de empujar, uno dijo: amigos, hemos empujado tan lejos que ya ni siquiera se ven nuestras chamarras. En un pueblo llamado Helem cayó una gran nevada. La nieve era tan hermosa que debieron conservarla. Así que decidieron que nadie podía pisarla, pero el rabino tenía que llegar al templo. Y entonces decidió que 4 hombres lo carguen y así no tendría que pisar la nieve. Hace mucho tiempo había un pueblo llamado Helem, y ahí todos eran muy tontos. Entonces llegó una persona y preguntó: ¿es verdad que aquí son muy tontos? Dije, y me respondió: ¿cómo te atreves a decirnos tontos? Luego llamó a la policía. Luego, al camino a la cárcel, que tienen que cruzar la calle, al otro lado, el señor vio una tienda de bagels. Luego dijo: cuando crucemos la calle, ¿puedo agarrar un bagel? Es que tengo mucho hambre. ¿Crees que somos bobos? Nosotros vamos a ir por el bagel y tú te quedas aquí. El otro video. El que sigue de humor ashkenazí, Nati. No, el que sigue. No, sigue el que sigue. No. Este, mero, sí, perdón. Eli, un joven de una yeshiva en México, se fue a estudiar a Nueva York. Cuando regresó a visitar a su familia, su madre le preguntó: Eli, ¿pero por qué no traes barba? Madre, es que en Nueva York nadie la usa. Y bueno, ¿sigues respetando el kosher? No, es que en Nueva York nadie lo respeta. Y bueno, Eli, por lo menos ¿sigues practicando Shabbat? No, en Nueva York no hay esas cosas. Su madre, muy preocupada, se acercó y le dijo a la oreja: Eli, por favor dime que por lo menos sigues teniendo la circuncisión. Cuando a Herschel
el borracho del Stefan, le negaban una copa, este solía alegar: ¿que no entienden que esta copa ya no es para mí? Cuando bebo, me transformo en otra persona, y esta otra persona también quiere una copa. ¿Cuál es la diferencia entre una Irish Mame y una terrorista? Que con la terrorista se puede negociar. Los rabinos mexicanos por fin confirmaron si la marihuana es kosher. Y la respuesta es sí. Lo único que tienes que hacer es decir tefilata de la braja para que tengas un buen viaje. ¿Alguna vez te has preguntado qué responde un joven judío mexicano a la pregunta de si come kosher? Bueno, te voy a platicar. O sea, mira, güey, en mi caso sí, y en restaurante depende de cuál. Tipo, lácteos sí, carnes no, y mariscos nunca. Bueno, o sea, camarón sí, pero muy rara vez. Ahora le vamos a dar la voz a nuestra amiga Lina Zung, que sie wird erzählen ein paar jüdische Witzen mit dem jüdischen Tam und mit dem jüdischen Chein. Adelante, Lina, y muchas gracias por participar. Alejandro, ¿le das pantalla o la pones para que se vea, Lina? Le vamos a dar pantalla a Lina. Bueno. Pues gracias Meme, gracias Nati por haberme invitado a esta empresa tan interesante, que me encantó el libro. Lo que les quiero yo platicar son 2 chistes, un drama y una anécdota. Una de las partes que más me encantó del libro fue esa de que pensamos en yiddish y hablamos en español. Y entonces les quería yo platicar la anécdota de mi sobrino. Estamos una vez en el Besoilom, en el Panteón, y me imagino que se ha de haber muerto alguien de la familia de mi cuñado Jaico. Estoy con mi hermana Paloma, con mi sobrino, y se acerca una de las tías, que en aquella época era viejita, yo creo que ha de haber sido más o menos de mi edad, la viejita, y bueno, se acerca y le dice, la viejita le dice a mi hermana Paloma, que está ahí con su hijo, dice: Palomita, absimjes. Mi sobrino, que no habla nada de yiddish, le dice: ¿qué es eso? Y Paloma le dice: quiere decir de que nos veamos en fiestas. Y Jaime inmediatamente le dice a la señora: pues tú dime cuándo y quedamos inmediatamente para la fiesta. Bueno, pues Absimjes, aunque es para las fiestas, pero es pensando en yiddish y hablando en español. Bueno, esa era una anécdota. Luego les quería yo contar un drama. Hace ratito estaba diciendo, no sé si Nati o Meme, cómo el humor judío pues tiene sus bemoles, ¿no? Y es lo que se llama lach mit yachchikes. Quiere decir reírte, pero reírte como no es reírte con toda la boca, sino que es reírte con drama. Entonces quiero contar un drama encuentran en el pueblito, en Ucrania, encuentran el cadáver de una chica. Cuando se enteran los judíos, están desesperados de que ya van a llegar los ucranianos, van a llegar y van a hacer un pogrom por la chica esta que encontraron. Y se meten todos en el shul, und sie daven, und sie schreien, Riboinisch Loilo, du was bist im Himmel, helft uns, ratet uns, bueno, al Hatati, todo están desesperados, pidiéndole a Dios que los salve de un seguro pogrom que en cualquier momento se va a desencadenar. En ese momento entra el presidente de la Keile. Iden, ich hab gute Neues, gute Psures, die Mädels ist aidische. No sé si hay que hacer la traducción, de que llega el presidente de la comunidad y les dice:
Iden, no se preocupen, les traigo buenas noticias, la chica es judía. Para el que, bueno, obviamente de que el que sabe de que los judíos siempre hemos acostumbrado a cenarnos al cristiano, y entonces cada vez que encontraban una persona cristiana muerta, se lo achacaban a un judío que lo usaba para algún fin religioso. Entonces, bueno, pues las buenas noticias eran que la muchacha no era cristiana, era judía. Es un drama. Lachen mit Yachchikes. Un chiste que a mí me encanta es el de María. Habla un señor, ring, ring, sí, voy, no, ¿quién habla? Perdón, ¿está el señor Shapiro? No, señor Shapiro, no está en la casa, es nicht in Stub. Ay, se perdone, ¿y dónde está el señor Shapiro? Ah, señor Shapiro, is gegangen arbeiten. Ah, muy bien, dice, ¿y señora Shapiro? Oh, no, señora Shapiro, ich soll nicht sie soll nicht in Stub. Sie ist weggegangen, sich verkommen, in Salon. Ah, ok. ¿Un Jessica? ¿Wo ist Jessica? Ah, no, Jessica desde temprano, sie ist schon weggegangen a die Universität, sie ist schon nicht in Stub. Ah, muy bien. ¿Un Alan, wo ist er? No, Alan tampoco está. Alan se fue mit die Haverim, con los amigos, temprano ya se fue con los amigos. Ah, a ver, ¿se entschuldigt mit wem rede ich? Discúlpeme, ¿con quién estoy hablando? Ich bin María, die Bonne. Ich habe dort 20 Jahre, ich komme von Oaxaca. Und da bei die Shapiros, ich habe sich gelernt reden Spanisch. Soy María, que llegué de Oaxaca hace 20 años, y aquí con los señores Shapiro aprendí a hablar español. Bueno, es bueno, la verdad es un chistazo. Muchas gracias, Lina. Qué gen y qué manera de contarlos. Vamos a tener que hacer otra invitación para puros chistes contados por ti. Muchas gracias. Pasamos a la que sigue, Nati. Puedes... La que sigue, sí. Ahí va. Bueno, otro de los temas que incluimos en el libro es canciones de cuna, porque la lengua materna, Mameloschen, es muy importante. En todos los idiomas y en todas las culturas hay canciones, rimas, arrullos que introducen a los chiquitos, a los bebés, a la estructura lingüística de la lengua materna, y hay canciones de cuna que también son clásicas y muy hermosas. Vamos a escuchar a un nieto de Nati con una rima que, aunque no tiene mucho sentido, empieza a acostumbrarse el oído a la lengua materna, al Mameloschen, y después vamos a escuchar en boca de la Hazanit, de nuestra amiga Feigele Linder, una canción de cuna hermosa que se llama Yankele. La que sigue, Nati, por favor. Me encanta. Ay. Gracias, Nati. Ahora le podemos dar a Feigele el micrófono, por favor. Feigele, adelante. Esta es una canción que a mí en lo personal me gusta muchísimo. Es una mamá que le canta a su bebé y va pasando por ciertas etapas de la vida del niño. Cuando ya le salieron los dientes, cuando va a la escuela, cuando empieza a estudiar Torah, cuando es un joven casadero, ella imaginándose todo esto. Y al final le dice que, bebé, todavía estás aquí conmigo en tu cuna. Y van a pasar muchos años hasta que seas todo un hombre. Schlaf schon mir mein Yankele, mein Schöner, die Egalach, die Schwarze Hinke macht zu.
Ayingele boso choina lexeinana. Zol nordi mame singen ay lulu. Ayingele boso choina lexeinana. Mus nordi mame singen ay lulu. Ayingele boso choina lexeinana. Ohne Fett mit Masopal din heider kein. Ohne Lernen vetter kume sjunge more. Soll weinen, wenn die Mame wiegt die mein. Ohne Lernen vetter kume sjunge more. Soll weinen, wenn die Mame wiegt die mein. Ayingele vos lernen vet gemore, ot steht der Tate gefällt und hält sich zu. Ayingele vos wächst hat alle mit kochen, los ganze Nacht die Mame nicht zur Ruhe. Ayingele vos wächst hat alle mit kochen, los ganze Nacht die Mame nicht zur Ruhe. Ayingele vos wächst hat alle mit kochen, und nicht es euch zugleich. Ayingele kluger Hosum Boche, so liegen as oi nas wie natai. Ayingele kluger Hosum Boche, so liegen as oi nas wie natai. Durchloschen mir mein lieber Hosum Bocher, der feiligst du im Wiegele bei mir. Sie wird kosten noch viel mehr und Mames Tränen, bis wann sie wird am Mensch arois von dir. Sie wird kosten noch viel mehr und Mames Tränen, bis wann es wird am Mensch arois von dir. Gracias, Fegele, muy bonito. Alejandro, la que sigue, por favor. ¿Le pueden dar la pantalla a Nati? No, bueno, quería yo la que sigue, la que, bueno, ya voy, ya la muevo. La que sigue, Alejandro. La que sigue, por favor. Les voy a hablar de las maldiciones. En todo nuestro trabajo y en el libro anterior de Miri Suena Mejor, lo que más éxito ha tenido son las maldiciones. No sé por qué, pero a todo el mundo le gustan las maldiciones. Max Weinreich, que fue un filólogo y un historiador y el fundador del IVO, que es el instituto por excelencia del Yiddish, que se fundó en Vilna y ahora está en Buenos Aires y en Nueva York. El IVO
fue el creador, Max van Reich, fue el creador del Yiddish moderno. Él decía que en Yiddish no hay casi groserías, no existen casi groserías. Yo he tratado de buscar, pero más bien son como adjetivos, ¿no? Decirle a alguien que es una beheime, que es un animal, o que es un hazer, que es un puerco, o decirle a una dama del bien vivir, curve, tutske, nekeibe, o a una señora que nos cae mal, que es una majashefe, o decir que alguien es un tonto, que es un schmock, que es un potz, un stickpferd, un pedazo de carne, a Schwarzemacke, una plaga negra. Es decir, son pues como adjetivos, no sé si sean groserías, pero no sé, por lo menos en mi casa yo no oí ninguna de estas ni de otras groserías. Pero él decía que no hay groserías, pero maldiciones hay, y hay muchas, muchas maldiciones. Yo quisiera, digamos, de todas las que la gente sabía y no las quería compartir, escogí las principales, como esta, ¿no? Alle Zehen sollen dir Aroisfallen, nur einer soll dir bleiben auf Sonnenbeten. Que se te caigan todos los dientes y solo te quede uno y que te duela muchísimo. Soll's hängen via Kalendar und me soll fundir Reisensticker. Que cuelgues como calendario y te arranquen pedazos. Eso la gente lo sabe, pues la gente joven de mi edad, porque actualmente cuando tienes un teléfono celular no necesitas un calendario, pero antes los calendarios se colgaban de las paredes y cada día se le arrancaba una hojita para que significaba que el día pasó y venía el nuevo día. El soll herabschlingen a Schirem und es soll sich im öffnen im Bauch, que se trague un paraguas y se le abra el vientre. Alle Zehen, bueno, los que ya les leí, ya no los vuelvo a leer. Soll's essen wie Pferd und kacken wie Feigele. Es uno de los preferidos y casi todos se lo sabían. Que comas como caballo y cagues como pajarito. Y esta es la reina, porque eso se lo sabían todos. Soll's wachsen wie Zwiebele mit die Fisaroi und mit dem Kopf in der. Que crezcas como cebollita, con los pies hacia arriba y la cabeza hacia abajo. Pero claro, lo único que la gente decía es soll's wachsen wie Zwiebele. Pero bueno, nosotros sabíamos en qué acababa eso. Yo soy Ilan y les voy a contar unas maldiciones que para mí son bastante buenas. La primera es que ojalá te tragues un paraguas y se te abra en el vientre. Y la segunda es que ojalá se te caigan todos los dientes y el que te quede te duela. Podríamos hablar obviamente de bendiciones porque el judaísmo y el Yiddish es pródigo en bendiciones, pero hoy en la noche solo vamos a hablar de una que nos encanta a todas las mamás y papás, me imagino, y la elegimos. Que tengas muchas najes. Najes es una palabra que es muy difícil traducir. Najes es que tengas satisfacciones, que tengas alegrías, pero ¿de quién? Pues de los hijos, obviamente, para las Yiddish mames y los Yiddish tatas. Y yo les deseo a todos los que se molestaron en acompañarnos, que tengan muchas, muchas najes. Ahora, Mónica. Sí, gracias. Tomar la palabra. Bueno, como pudieron darse cuenta, este libro contiene muchas, muchas cosas que hoy solamente se mostraron poquititas. O sea, realmente esta es una invitación a que lo lean. Ya al final que nos digan las autoras dónde se puede conseguir y les facilitamos los datos, porque creo que vale mucho la pena. Esto fue apenas una pincelada, algo cortito. Y como tenemos aquí la presencia de Claudia Itzkovich, que es la editora de este libro, yo quisiera preguntarle a Claudia, bueno, ¿cómo fue para ti la experiencia de editar un libro en el que pues
quizás se tocaron cosas que te tocan personalmente. No lo sé, o sea, me imagino que como editora has estado en contacto con una enorme cantidad de temáticas y de libros, pero este libro, y quizás es una reflexión que yo iba a hacer después, pero la adelanto, no es un libro que tiene una temática cualquiera. O sea, Nati y Meme aquí no están hablando de un tema que les apasionó, pero que es externo a ellas, están hablando de temas que son internos, de cuestiones que mamaron desde su infancia, quizás desde su vientre. O sea, yo veo este libro de alguna manera como un homenaje a su mamá y a su bobe, que yo creo que están presentes en todo el libro, y yo lo veo como un libro sumamente amoroso, que es una compilación de una sabiduría popular como muy, pues muy de primigenia, ¿sí? Pero tú, Claudia, que eres de otra generación y que te dedicas a hacer libros, bueno, ¿cómo te tocó esto a ti? ¿O no te tocó y fue como hacer algún otro libro? Me gustaría que nos compartas cuál fue tu, no sé, tu experiencia. Gracias, Mónica. Dijiste mucho de lo que yo podría decir. El proceso de edición del libro fue diferente a cualquier otra experiencia que yo haya tenido por muchísimos motivos, pero uno de ellos es que ellas tenían casi toda la selección hecha del material, pero eso no significa que era un libro estable, era un libro que se movía, cambiaba, surgía una nueva idea, se descartaba una nueva idea. Uno de los chistes que se contó en el video fue el último que se metió, porque llegó un sobrino, un primo y lo contó y se metió. Entonces, a diferencia de otros libros, que es un trabajo de leer, escoger, ordenar y ya, aquí nos reunimos decenas de veces, yo creo. Siempre nos reuníamos un poquito antes de la comida, siempre había algo que comer y que tomar. Y fue era una tensión en el sentido positivo entre vamos a trabajar y no, pero es que esto me recuerda, o yo hablo por mí, yo me tenía que contener muchísimo todas las cosas que quería contar evocadas por el libro. Una cosa que aprendí al conocer mejor, por cierto, ellas le dedican una sección del libro a lo que les legaron sus maestros. Ellas son mis maestras, Nati y Meme son mis maestras, sí a los 2 años, pero también hoy, por muchísimos motivos. Mientras más las conozco, lo son más, como profesionales, como humanas, como mensch, que son. Entonces, se me fue el hilo de lo que iba a decir. Algo que me encantó saber, en efecto, como bien dedujiste, Mónica, creo que una de las grandes inspiraciones del libro es Chaya Pertzman, que es la mamá de Nati y de Meme, entre otros hermanos y hermanas. Y ella, según me cuentan, y creo que estaría lindo que lo contaran ellas, hablaba con parábolas, hablaba con cuentos, resolvía problemas y dudas y preguntas con esta sabiduría concentrada a nosotros ya no nos llegó en el libro, que no sé si se ha mostrado, por cierto, está bien bonito. En el libro no se habla yiddish, pero concentra yiddish. Eso que dijo Meme al inicio de su intervención, que lo lees y sientes que estás leyendo yiddish, creo que eso sucede y eso está aquí. Y bueno, eso es quizá para mí una de las cosas más hermosas que yo entendí, era ese enseñar a hablar, compartir, comunicarse con todo se llama imaginario, ¿no? Con todo este imaginario que concentra sabiduría, dolor, humor, aprendizajes, imágenes. Ok, pues qué padre que fuiste tú la depositaria de esta confianza para lograr un libro tan lindo, porque realmente la edición es muy, muy bonita. Y yo creo que es importante que no nada más judíos ashkenazim, y no nada más judíos, si quieren meterse en lo que es una cultura que ya es parte de México desde hace 100 años, pues que compren este libro que ahorita nos dirán dónde.
Y bueno, quizás para terminar, antes de pasar a alguna sesión, si hay preguntas, yo quisiera comentar, en 1924 nace el primer colegio israelita de México. Luego, en el 42, nace el Colegio Israelita Yafne, y en el 50 la Nayer, el nuevo colegio israelita, y eran 3 colegios donde el yiddish era fundamental. Era parte de la cultura y todos los niños aprendíamos yiddish. Y tristísimamente, a mí verdaderamente me parece una tragedia. Hoy, si no me equivoco, el yiddish es optativo, no sé si sigue siendo optativo. Parece ser que hay una escasez de profesores, parece ser que hay una escasez de interés, que las familias prefieren que sus hijos aprendan inglés, y lo entiendo. Y bueno, es un proceso histórico en el que esta lengua, no sé si se está muriendo o no, pero a mí, y lo dejo como una pregunta que, como dijo una vez Tamara Gleason, que oyó decir a Bashevi Singer, que el yiddish siempre se está muriendo, pero eso quiere decir que no se muere, se está muriendo, pero ahí sigue, hay ciertos esfuerzos académicos, hay ciertas comunidades, sobre todo en Nueva York o en Israel, que todavía lo hablan, pero yo aquí me emocioné ver a los nietos de ustedes que están recibiendo esta cultura, porque yo creo que son excepcionales. Yo creo que es poco lo que se sigue vivenciando el yiddish. Y bueno, yo sé que es tarde y no quiero abusar, pero sí lo dejo como pregunta para nuestras autoras. Saber si ustedes creen que sus hijos y sus nietos realmente van a, y por decir hijos y nietos me refiero a los hijos y nietos de todos los que compremos y tengamos este libro, si realmente van a ser depositarios de esta cultura y la van a apreciar y la van a continuar. Pero yo por lo pronto creo que este libro, en ese sentido y en muchos otros, es una aportación importante en la preservación de este idioma, y por eso las felicito, les agradezco. Y bueno, pues ahora sí les paso la palabra a ustedes, y después si tenemos preguntas para contestarlas por parte de ustedes. Y felicidades, Claudia, por este otro bebito también. Gracias. Me gustaría que Claudia dijera algo muy lindo que dijo en alguna presentación sobre el glosario, por favor, Claudia, porque quizá te responda un poco todos los cuestionamientos tan difíciles que nos hiciste al final. ¿Ok? Claudia, por favor. Bueno, cuando teníamos el manuscrito, los chistes, igual que en la presentación de hoy, el español está muy salpicado de palabras en yiddish, que fuimos reuniendo al final para la parte final del libro, donde hay un glosario donde se explican estos términos. Y si a mí alguien me hubiera preguntado, ¿hablas yiddish? Habría dicho, no, muy poco. Y al ver ese glosario, me doy cuenta, es un glosario con decenas de palabras, que tengo metido el yiddish de una manera que ni siquiera es un conocimiento, es parte de mi manera de entender el mundo y de expresarme del mundo. Una sección del libro de la que no se habló hoy, porque no se habló de la mayoría de las secciones del libro, es el de las supersticiones. Y por ejemplo, en la familia de mi papá, cuando alguien tiene cáncer, no se dice la palabra, es, no me digas que es Yene Maise, ¿qué es esa historia? O, ¿qué pasó? ¿Traes cara? Epes. Epes es algo, pero es algo pasó. Yo creo que muchísimas personas, y quisiera pensar que eso va a seguir sucediendo, como dice Bashevi Singer, bueno, como dice Tamara que dice Bashevi Singer, quisiera pensar que eso va a seguir sucediendo, que ese conocimiento que va mucho más allá de las palabras se va a seguir transmitiendo. Ok, qué lindo. Gracias. No sé si Nati y Meme quieran agregar algo, o pasamos a ver si hay preguntas del público. A preguntas. Preguntas. Anita, ¿andas por ahí? Sí, aquí estoy, claro. Pues tú eres la gran maestra de las preguntas que deja la gente. Más que preguntas, hay muchos comentarios. Sí tengo una pregunta que hace Natán. ¿Cómo nació su amor por el yiddish? Felicidades por su libro, llenará un vacío. Qué bueno que lo vamos a poder leer. Meme. Pero pues
¿Cómo nació tu amor por el Yiddish? No sé si alguien quiera contestar. Yo quiero contestar. El Yiddish no nació nunca. Yo nací con el Yiddish. En los arrullos, en los cantos, en los cuentos, en la escuela. Es como una parte esencial. O sea, el Yiddish nació conmigo y yo con el Yiddish. Igual conmigo. El Yiddish forma parte de mi vida porque mi papá y mi mamá no podían hablar otro idioma más que el Yiddish entre ellos, pero nosotros sí entendíamos, a diferencia de lo que sucede ahora. Nosotros entendíamos perfecto. Si querían decir algo en secreto, tenían que ir a otro lugar, porque el Yiddish lo entendíamos. Y el Yiddish era, digamos, una herencia que nos legaron, no nada más ellos, también los abuelos que quedaron en Europa. Yo me llamo por un abuelo, Meme se llama por una tía. O sea, era como una transmisión de un periodo tan doloroso de la vida, y nosotros nos sentíamos como las que teníamos que rescatar a ellos que los mataron en el Holocausto, y nosotros éramos la vida de ellos viviéndola en Yiddish en México. Perfecto. Hasia Dicter nos dice en Facebook, en universidades de Estados Unidos se está dando como materia optativa el Yiddish. Cierto, muy cierto, y muy de congratularse con eso. Realmente. Voy a leer algunos de los comentarios que hay tanto en Facebook como en... Perdón, y quiero decir que creo que también Bashevi Singer dijo que el Yiddish no ha dicho su última palabra. Y a lo mejor revive o renace o se vuelve como el latín y el griego, una lengua clásica. Y no olvidemos que los religiosos, los ortodoxos y ultraortodoxos hablan en Yiddish. Y hay una cantidad enorme de ellos. El otro día estaba leyendo que hay 500,000, o sea que el Yiddish lo hablan. El problema es que lo hablan entre ellos y pues nosotros no estamos en contacto con ellos. Esa es la triste realidad, pero el Yiddish a su manera sigue viviendo, ¿no? En esos grupos de ultra religiosos y ultra ortodoxos. Y creo que vale la pena hacer el anuncio que no sé si el 24 o el 25 de este mes se estrena la tercera temporada de Shtisel. El 25. En parte en Yiddish, así es que no se la digo, si no han visto la 1 y la 2, por favor, gocen esta gran serie de Netflix. Eso iba a decir, que en efecto el Yiddish de las comunidades hasídicas o ultraortodoxas está confinado, pero es interesante, o sea, si llegara un alien y viera lo que está pasando, es interesante ver que Unorthodox o Shtisel llegaron a Netflix. O sea, que el Yiddish de esas series llegó a Netflix, creo que es un tema interesante. Sí. Muy. Mucha gente nos está preguntando en dónde van a poder conseguir el libro. Claudia. Claudia. Bueno, tengo entendido que en la Sinagoga Histórica Justo Sierra, que hoy nos invitó a hacer esta presentación, se puede conseguir. Y también se puede conseguir en Amazon con la editorial, se llama Textofilia, la colección es Libros del Marqués. También se puede conseguir, tengo entendido, en Mercado Libre y muy pronto en librerías. Déjame decir lo de la sinagoga, o sea, estamos cerrados. Sin embargo, vamos a trabajar algunos días a la semana. Entonces, bueno, primero necesito que me los hagan llegar, ahí nos ponemos de acuerdo, pero si alguien quiere obtenerlo en la sinagoga, que es en el centro histórico, por favor escríbanos a info@sinagogajustosierra.com, info@sinagogajustosierra.com, y nosotros ya les decimos en qué horario, cuándo pueden pasar y demás. Y hay, olvidé decir, porque comerciante es algo que de veras no soy, la editorial lo vende en físico y también se puede comprar como ebook en Amazon. También, si alguien que viva por nuestro rumbo le interesa, Memi y yo tenemos algunos libros en la casa, con muchísimo gusto nos los podemos hacer llegar. Perfecto. Pues seguimos les voy a leer algunos comentarios que tenemos en Facebook. Nos dice Abel Carrillo, la música y el cine en Yiddish son expresiones que están reivindicando la importancia del idioma. Nos dice Gil Goldberg, mi padre vino también de Lodz. Marco Bello, felicidades. Feige, qué gusto verte y escucharte
gran persona y brillante Hazdanit y cantante del coro de la Keile. Gracias por esta magnífica presentación del libro. Silvia Soto nos dice, excelente, me encanta el libro, espero lo pueda conseguir y que no se me agote. Jane, felicidades por el libro. Feige, gracias por ese regalo de tu voz. Muchas felicidades por el libro. Ana Zayman, Jude Olegnovich, muy bonito e interesante. Estoy oyendo desde Israel, me encanta el yiddish que aprendí en la Yavne y en la casa hablaban mis papás para que los hijos no entendiéramos. Felicito a todas las panelistas, fue muy emocionante escucharlas, me fascinó cómo cantó la canción de Cuna Feige-Linder que me hizo estremecer, así como los poemas. ¿Dónde se puede adquirir el libro? Bueno, ya lo dijimos, eso nos lo pregunta Cecilia. Sonia Seidman, muchas felicidades. Nati Meme, les mando un abrazo. Y bueno, hay muchos comentarios de felicitaciones, muchas felicidades y agradecimiento por esta presentación magnífica que despierta muchas emociones y mucho interés por aprender más de esta lengua, que por su contenido es tan entrañable, y agradezco doblemente a Nati y a Meme por festejar su cumpleaños dándonos este gran regalo. Gracias. Felicidades a todos los colaboradores por esta magnífica presentación. Muchas felicidades. Nati, Meme, les mando un abrazo. Bueno, como pueden ver, hay muchos comentarios. Cecilia nos dice, bueno, ya no los había puesto en el chat y repite la pregunta. Jaime Bolovichas, a Nati, Meme, Lina y demás participantes, a Sheine Tank. Ay, qué lindo. Yo nada más quisiera decir algo que parece que omitimos, y sí, efectivamente la dedicatoria es a nuestros padres, la dedicatoria es a nuestros nietos, herederos y portadores de la cultura, pero también se lo dedicamos a todos los migrantes del mundo. Muchas gracias. Silvia, muchas felicidades, qué ingenio y qué trabajo tan fantástico. Debbie, felicidades. Nati Meme, saludos. Lina, Daniel Burstein. Felicidades a Nati y a Meme. A ver, sigo bajando. Segundito, muchas felicidades, muchas felicidades. Felicidades por esta presentación. Muchas felicidades por su nuevo bebé, Meme y Nati, y a Feigele, me encanta escucharte cantar. Nos encantó la presentación. El libro es maravilloso. En nombre de la Yiddish Livers. Gracias. Muchas felicidades por su libro y a Feige por su gran voz. Rochel Eifer. Muchas felicidades. No soy judía y amé su presentación y quiero el libro ahora. Dice Gabriela Said. Bueno, Gabriela, pues ya sabes a dónde. Bueno, a Feigele, a Rebe y a Lina, muchas gracias por haber entrado con nosotros en este evento que fue tan importante y tan emotivo para mí también. Gracias. Y bueno, ni hablar a Mónica y a Anita por darnos este espacio. Gracias. Y a todos los participantes y presentes, un agradecimiento especial. Pues gracias a ustedes por hacerlo posible. Gracias a Mónica por traernos siempre estas presentaciones maravillosas. Y pues no sé si quieras ya cerrar, Mónica, con estas... Sí, pues yo... Sí, Nati. Sí, les agradecemos a todas y les quiero agradecer mucho a mis nietos y a los nietos de Meme, que realmente se prestaron a ayudarnos sin ninguna objeción, y lo hicieron con mucho cariño y con mucho amor, y esto para nosotros es parte del logro de este libro. Ahora sí, Mónica, muchas gracias por tu ayuda, por tu apoyo, como siempre. No, al contrario. Antes de que entre Mónica, yo quiero decir que hay una palabra que no salió muy bien en el glosario, quiero pedir disculpas. Najes no sale en el glosario, salen las caras de Nati y Meme cuando estaban sus nietos contando chistes y contando maldiciones. Cierto. Esas son najes. Bueno, pues qué linda velada, de veras, muchas gracias a ustedes, a todos. Feige, qué voz, hace mucho no te escuchaba.
Y bueno, Lina, qué manera de contar y de hablar en Yiddish, me encantó. Rebe, de veras todos. Pues yo no quiero dejar de aprovechar el micrófono para invitarlos. El próximo lunes tenemos otra entrevista. En este caso van a ser los hermanos Moy y Pepe Volkovich, que hicieron un libro bellísimo con unas fotografías y tarjetas postales escritas en Yiddish, algunas muy dramáticas y cosas, materiales estupendos que encontraron por casualidad. Es un homenaje a sus abuelos, los inmigrantes que llegaron a México. Entonces, nos vemos en este mismo lugar a las 7 de la noche el próximo lunes, y todos los domingos a las 12 hay clases virtuales de Kabbalah con la doctora Annette Pierre. Si están interesados, escríbanos a la Sinagoga Histórica y ahí les damos todos los informes, por favor. Entonces yo creo que ahora sí, ya es hora de irnos a cenar, a descansar, y bueno, felicidades a todas. Pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos. Bye. Gracias a todos. Gute Nacht. Muchísimo gusto. Gute Nacht.